Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga una vez más en esta tarde. Gracias al Señor por la bendición que tenemos nuevamente de poder volver a comunicarnos y tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermanos, gracias por sus oraciones. Rogamos que sigan orando, hermanos, sigamos orando por la obra en general, tanto en nuestra área como alrededor del mundo. Oremos por los obreros, los misioneros que están en el campo donde están sirviendo a nuestro Dios. Especialmente oremos por nuestros misioneros. Gracias al Señor porque se mantienen fieles en el campo donde Dios los tiene. Sigamos orando unos por otros. Oremos por nuestros hermanos que están enfermos. Oremos por los ancianitos de nuestra iglesia. Oremos también por los niños, por los jóvenes, por cada uno de todos nosotros, hermanos, que necesitamos de nuestras oraciones. Así que sigamos orando. Oren por los pastores que siguen todavía fielmente predicando la palabra, hermanos, a pesar de no tener los servicios regulares en sus templos, pero que todavía siguen predicando la santa palabra del Señor. En esta noche, hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Job. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Job y vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 8 para usarlos como base para nuestro estudio de esta noche. Sigan orando, hermanos, también que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé de su gracia, su poder, para poder continuar predicando su santa palabra. Gracias por orar por mí, gracias por ese tiempo que ustedes dedican al Señor en oración. Si lo tenemos, hermanos, vamos a leer, vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 8, como mencioné. Dice así la santa palabra de Dios: hubo un hombre en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Más adelante el versículo 8, aquí Dios hablando dice así: y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Este es el vivo ejemplo, hermanos. Este hombre es el vivo ejemplo de lo que Dios espera de todos nosotros. Así que en esta noche, hermanos, vamos a estar usando estos dos versículos como base a nuestro estudio, al mensaje de esta noche, y vamos a estar hablando acerca de los cristianos auténticos. Vamos a hablar sobre ese tema muy importante porque vivimos en un tiempo donde necesitamos tomar conciencia de que Dios está buscando algo más en nosotros. Dios quiere algo mucho más de cada uno de todos nosotros. Así que vamos a orar, hermanos, en este momento para pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Oremos, por favor. Padre Dios, damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos al mismo trono de tu gracia. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, el privilegio de poder acercarnos, estar cerca de ti, Señor, para oír tu santa palabra. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque tu palabra, Señor, nos es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es el alimento de nuestras almas. También, Señor, es el martillo con el que quebrantas la roca. Gracias, bendito Dios, porque en esta noche podemos tener este tiempo para escudriñar tu palabra. Pedimos que prepare nuestros corazones, Señor. Hables a cada uno de todos nosotros. Necesitamos oír tu voz una vez más. Ruego, Señor, que me uses en tus manos como un instrumento nada más. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias al Señor, hermanos. Este tema que vamos a estar tratando es un tema muy importante, mayormente en los tiempos actuales en los que estamos viviendo, hermanos. Hemos llegado al tiempo donde dijo Pablo que viviríamos tiempos peligrosos. En los tiempos finales estaríamos viviendo días difíciles, pero también tiempos peligrosos, donde estamos viendo, hermanos, que se está diluyendo mucho el cristianismo. Hay un cristianismo muy superficial al cual nosotros debemos de ponerle atención, porque de alguna manera somos seguidores de muchos, vemos el ejemplo de los demás y tendemos a seguir lo que hacen los demás. Entonces tenemos como responsabilidad como cristianos de ver los pasajes de la Biblia, ver los personajes de la Biblia y ver si nuestra vida tiene alguna comparación con aquellos hombres y mujeres de la antigüedad que sirvieron a nuestro Dios con una vida íntegra. Así que vamos a estar hablando de esto esta mañana. Vivimos en los tiempos de la imitación. Vivimos donde todo se imita. Y es interesante que hasta el cristianismo se ha estado imitando ya de mucho tiempo atrás. Hay personas que han adoptado el modismo de vocabulario que tienen los cristianos. Hablan como cristianos, cargan Biblia, cantan himnos, han aprendido los himnos y parece ser que todo en su vida es un verdadero creyente. Pero cuando uno analiza su vida y ve la clase de estilo de vida que lleva en su privacidad, en su vida personal, en su casa, en su hogar, en su trabajo, con los compañeros de trabajo, en la escuela, los que están en la escuela, vemos, hermanos, francamente que hay un cristianismo muy superficial. No hay una autenticidad en ese tipo de cristianismo. Por esa razón es que necesitamos analizarnos nosotros también. Porque Dios no solamente quiere que veamos a los demás, sino que nos veamos a nosotros mismos. Acordémonos lo que dijera Santiago en su carta. Nosotros somos, hermanos, personas que debemos de acudir al espejo diariamente. La Biblia es como un espejo que nos dice cómo estamos y nos ayuda a entender que hay cosas que necesitamos arreglar. Por esa razón que en esta noche necesitamos vernos a nosotros mismos, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón delante de Dios, qué tan auténticos somos delante del Señor. Así que vamos a hablar de eso en esta tarde, esta noche, hermanos, y quisiera hablar de tres cosas importantes en las que nosotros debemos de tener una autenticidad completa. Debemos de ser auténticos, no debemos ser una imitación del cristianismo. Esta noche les animo, hermanos, para que tomemos en cuenta cada versículo que vamos a estar leyendo, porque en cada uno de estos versos, hermanos, la palabra de Dios nos muestra lo que realmente debe de ser un verdadero creyente. Así que en esta noche, hermanos, vamos a comenzar hablando acerca de cristianos auténticos. ¿Auténticos en qué? Primeramente vamos a ver qué tan auténticos somos en nuestra fe. Hay mucha propaganda que se hace de la fe y se alude mucho a que debemos de pedir por fe y que debemos de vivir por fe. Pues bien, hay mucha gente que se proclama a favor de la fe. Y hermanos, una de las cosas que podemos ver en nuestros días, en nuestros tiempos, es que estamos viviendo los tiempos difíciles y los tiempos peligrosos donde hay una tremenda apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Bueno, la apostasía es el abandono de la fe. Mucha gente está abandonando la verdadera fe para brincar, para saltar a una fe superficial. Una fe que le permite hacer muchas cosas que la Biblia no lo permite. Así que en esta noche queremos analizarnos sobre este tema. Quiero que abra su Biblia, hermanos, y dé vuelta sus Biblias al Nuevo Testamento, por favor. Vamos a buscar la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13. Busquemos el versículo número 5. Ese texto nos va a ayudar a entender algunas cosas importantes en cuanto a la fe. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Quiero que veamos las palabras, tal como lo escribió el apóstol Pablo. Dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos. No nos manda a examinar a los demás, a ver la vida que llevan los demás, sino que nos veamos a nosotros mismos.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si realmente estamos viviendo por la fe, como dijera Pablo también a los romanos, que el justo por la fe vivirá. Así que nosotros tenemos que examinarnos, hacer un examen de nosotros mismos, pero luego dice enseguida, probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Háganse una prueba. Examínense y pruébense. Comprueben realmente si ustedes viven en la fe, si verdaderamente son creyentes que creen en el Señor Jesucristo, creen en su palabra, creen en su poder y creen, hermanos, a cada una de sus promesas y sus mandatos que Él ha establecido en su palabra. Así que debemos de hacernos un análisis, debemos de examinarnos, pero debemos de comprobarnos. Vamos a comprobar si realmente estamos en fe. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, también Pablo nos dice en esta misma carta, pero el capítulo número 5, segunda de Corintios, capítulo número 5, el versículo número 17. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Cómo podemos comprobar si estamos en fe? Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo podemos comprobar si realmente estamos en fe? Cuando hemos vuelto a nacer. Cuando nuestra vida cambió, cuando somos diferentes, ahí nosotros comprobamos de que realmente ya estamos en fe. Nuestra vida dio un giro, hermanos, completo de 180 grados. Éramos personas indeseables, personas pecadoras que vivíamos para el pecado, pero ahora vivimos para Cristo. La sangre de Cristo nos ha lavado de todos nuestros pecados. Él nos ha transformado. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hacíamos quedó en el pasado y ahora vivimos para Cristo en una nueva vida. Todo lo que hacemos ahora es nuevo. Entonces, ¿cómo comprobamos que estamos en fe? Primeramente, si hemos vuelto a nacer. Si ya dejamos de vivir en lo que andábamos y ahora vivimos para el Señor Jesucristo. Hay otra cosa también en la que debemos de comprobar. Mira el capítulo número 9 de la primera de Corintios, por favor. Vamos un poquito hacia atrás en nuestras Biblias. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Capítulo número 9. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor, el versículo 27, por favor. El 26, comenzando con el 26, hermanos. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos comprobar que estamos en fe? Número uno, cuando hemos vuelto a nacer, cuando hemos cambiado de vida. Y número dos, cuando practicamos lo que creemos. No solamente predicamos y decimos lo que la Biblia dice, sino que nosotros lo vivimos. Dice Pablo, el versículo 27, dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Lo estoy poniendo por obra. No solamente doy el consejo, sino que lo aplico a mi propia vida. Es lo que está diciendo Pablo. Así que si una persona, hermanos, ha vuelto a nacer, tiene que estar practicando lo que la palabra de Dios nos dice. Así que la práctica de las cosas que creemos es una prueba de que estamos en fe. También podemos leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor, hermanos, ahí vaya ahí en su Biblia. Y vamos a comenzar con el versículo número 5. Vamos a estar leyendo versículo 5 hasta el versículo número 10. Mira lo que dice Pablo aquí. Si nosotros, hermanos, estamos en fe, tenemos que comprobarlo dándonos cuenta que hemos vuelto a nacer, que practicamos lo que creemos. Pero también cuando nos demos cuenta de que somos personas espirituales, cuando vivimos en el Espíritu. El versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu,
vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay una gran aclaración en todo este pasaje, hermanos. Es que aquí solamente hay dos tipos de personas: los que viven para la carne y los que viven para el Espíritu. Si mi vida es para solo agradar a mi propia carne, darle rienda suelta a mis deseos carnales, entonces es una manera de que yo puedo comprobar que no soy espiritual. Pero si yo soy de las personas que me preocupo del Espíritu, leo mi Biblia, oro a Dios, busco a Dios, le sirvo al Señor, entonces me doy cuenta que mi vida ha cobrado un sentido, ha cobrado un rumbo muy diferente al que yo llevaba antes. Ahora soy una persona espiritual. Un cristiano, hermanos, que vive en su fe, es una persona que vive, hermanos, para el Espíritu. Así que, ¿en qué tenemos que ser auténticos? Número 1, tenemos que ser auténticos en nuestra fe. Número 2, debemos ser auténticos también, hermanos, en nuestras convicciones. Debemos tener convicciones fuertes. Ahorita explicamos un poquito sobre eso. Busque en el libro de Josué, por favor, en el Antiguo Testamento. El libro de Josué después de Deuteronomio. Busque el capítulo número 24, por favor. Deuteronomio número 24, Josué número 24, el versículo 15. Hay un versículo en ese capítulo que se ha escuchado y se ha repetido, aunque solo una frase, un solo pensamiento del texto. Pero el texto completo dice: y si mal os parece servir a Jehová. Este es Josué, el sucesor de Moisés, el siervo de Moisés. Ahora, como líder del pueblo de Israel, él se para ante el pueblo y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es una verdadera convicción. Si otros nos siguen, yo seguiré. Me gusta ese canto, ese coro que aprendí cuando recién me convertí a Cristo, hermanos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Si otros nos siguen, yo seguiré. Hermanos, qué interesante es cuando hay convicción en el corazón de un verdadero creyente. Cuando tiene verdaderas convicciones. ¿Qué son las convicciones? Podríamos decir, que, hermano, que las convicciones de un cristiano son las raíces de un árbol. Es lo que lo mantiene derecho, parado ante la adversidad, ante los vientos, ante las tormentas. El árbol se sostiene, hermanos, porque tiene raíces que están profundas. Que venga lo que venga, no se mueve porque continúa arraigado en la tierra por sus raíces profundas. Nosotros los cristianos tenemos, hermanos, una de las cosas que hace que permanezcamos y que podamos continuar a través de la adversidad es nuestras convicciones. Seguimos adelante por nuestras convicciones. Los vientos soplan de un lado a otro, hermanos. Los cambios de doctrinas, hermanos, todos los días se oyen cosas distintas. Pero los verdaderos creyentes, los que creen en Dios, los que creen en su palabra y tienen convicciones, se mantienen firmes en lo que dice la palabra del Señor. Le voy a dar varios versículos en esta noche que quizás no lo voy a explicar cada uno. No tengo que explicarlo, la palabra de Dios se explica por sí misma, pero le quiero dar varios versículos para darnos una idea de lo que son las convicciones en el corazón de un hombre, de una mujer, un hijo de Dios. Vayamos al capítulo número 18 de Génesis, el primer libro de la Biblia, hermanos. Génesis capítulo número 18,
Busquemos por favor a ese capítulo y luego el versículo número 19, 18, 19. Aquí está Dios hablando y está hablando acerca de Abraham. Y es justo en el tiempo cuando Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra por su pecado. Pero Dios habló y dijo así de Abraham. Versículo 19 dice: porque yo lo he conocido, sé quién es Abraham, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esto, hermanos, habla acerca de convicciones. Hermanos, hay algo que la Biblia enseña, tal como que en cada hogar debe haber un jefe de familia, debe haber cabeza del hogar, y ese debe ser papá. El padre debe tomar su lugar convencido que esa es la posición que Dios le dio. Hay muchos hombres que ya se quitaron de ese puesto y se lo cedieron a la mujer. Ahora la mujer es la que decide, ella es la que hace todo. Ella es la que manda, es la que tiene la autoridad, y eso no es, hermano, vivir bajo una convicción verdadera. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Dice el Señor que Él lo ha conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa. Sus hijos y a su casa hablan de sus hijos y su esposa. ¿Y qué es lo que hará? Dice, los mandará que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto es verdadera convicción. En Éxodo capítulo 23 y luego el verso 24, por favor. Éxodo capítulo 23, voy a estar leyendo algunos versos, unos versículos. Aquí capítulo 23, versículo número 24. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas, dice el Señor. Habla de convicción. Tú no lo vas a hacer, los pueblos lo hacen, la mayoría de la gente lo hace. Tienen sus ídolos, tienen sus dioses y los honran y los sirven, pero tú no lo harás. Tú no lo vas a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora hay una nueva enseñanza. Hay un solo Dios a quien nosotros debemos de honrar y a quien nosotros debemos de servir. En el capítulo 32 de este mismo libro, por favor, un poquito más adelante, hermanos, busquen por favor en sus Biblias, véanlo, léanlo en su propia Biblia, hermanos. Ahí está la palabra del Señor. Capítulo 32, el versículo número 33. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, lo borraré de mi libro. Dios, hermanos, está dando estatutos a su pueblo y le está mostrando las cosas que debe de hacer, y se lo está poniendo en las manos a Moisés para que lo comunique al pueblo, hermanos. Es la razón por qué, hermanos, el pueblo debe de escuchar a su predicador. El hombre debe tener convicción. Cada predicador, cada siervo de Dios que se para tras un púlpito debe tener la convicción suficiente para decir lo que Dios dice. No debe de adornar ni debe de, hermanos, decir lo que él piensa o lo que él cree, sino lo que Dios dice, hermanos. Hay otro versículo más, el capítulo 34 de este mismo libro, el versículo 15. Mira lo que dice aquí. Capítulo 34, verso 15 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Estaban yendo rumbo a la tierra prometida y el Señor les advierte: no hagan alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y luego dice: y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de sus sacrificios. Ten convicción para cuando te inviten a participar de cosas que Dios dice que no hagas. Ten la convicción para decir que no, porque tú no debes de hacerlo, dice el Señor. En el primer libro de los Reyes, un poco más adelante aquí en nuestra Biblia, hermanos, primer libro de los Reyes, en el capítulo número 18, busque ahí por favor el versículo 21.
18, primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar divagando en sus pensamientos? Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y mire lo que hizo el pueblo. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. ¿Sabe usted por qué en la congregación, cuando el pastor predica, hay gente que dice amén al mensaje? Eso quiere decir que está de acuerdo. Pero mucha gente se queda callada como este pueblo. Eso quiere decir que no están dispuestos a hacer ni una cosa ni la otra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque les falta convicción. ¿Sabe usted por qué el pueblo de Dios determina a servir al Señor, hermanos? Sabe y escoge lo mejor, porque lo mejor es servir a Dios. La razón por qué lo hace, hermanos, es porque tiene convicción. No hay ninguna cosa más importante en la vida que servir a nuestro Dios. Por eso dijo Elías, le dice al pueblo: es muy importante que ustedes dejen de estar con una mente que está divagando entre un pensamiento y otro. Hagan una decisión hoy. Si Dios es Dios, entonces síganle a Dios. Y si Baal es Dios, si Satanás es Dios para usted, entonces vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su convicción? ¿A quién sigue usted? Es muy importante ese texto. En Ezequiel capítulo 20, les dije que íbamos a leer varios versículos. Ezequiel, poco más adelante en sus Biblias, Lamentaciones, Ezequiel capítulo 20, el versículo número 39, por favor. Vaya ahí, por favor, hermanos, busquemos ese versículo. Ezequiel capítulo 20, verso 39, donde dice la palabra del Señor: y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová: andad cada uno tras sus dioses y servidles, pues que a mí no me obedecéis, y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos, dice el Señor. ¿Sabe, hermanos? A Dios no lo podemos engañar, y Él sabe quién le sigue y quién le sirve y quién no lo hace. Y dice el Señor para usted que no quiere servir a Dios: vaya detrás del diablo, vaya detrás de Satanás. Si Baal es Dios, si Baal es su Dios y sus ídolos son dioses, entonces vaya detrás de él, sírvanles a ellos, porque usted no quiere servir a Dios. Pero qué importante es cuando el pueblo de Dios toma sus propias convicciones y puede decir: Dios es Dios y a Él solamente le serviré. En base a eso, hermanos, mire lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento, hermanos, en Juan capítulo 6, el versículo 67. Juan 6, 67. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. El versículo 66 dice que desde este tiempo, después que el Señor había hablado claramente la palabra a los discípulos, a toda la gente, dice que desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 66. Pero mire el 67. El Señor le dice a sus discípulos: y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? ¿Ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta. Hermanos, qué bendición. Cuando estudia uno la vida del Señor Jesucristo, uno se da cuenta, especialmente como pastor. Y yo creo que todos los pastores deberíamos estudiar bien la vida del Señor. Cuando ejercemos el ministerio pastoral, deberíamos de considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía a la gente obligada a que tenían que venir a la iglesia, a que tenían que leer su Biblia, a que tenían que seguirlo, a que tenían que servirlos. Él les dio la oportunidad, les enseñó la bendición de servir y seguirlo a Él, pero les dio la libertad si lo querían hacer o no. Recuerdo cuando el Señor le dice allá en el capítulo 24 de Mateo, le dice a sus discípulos también: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
el que quiere. No los obligó a hacerlo. Por eso que en este verso también les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pero qué bendición el verso siguiente. Y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La convicción de estos hombres es que Cristo es la palabra. Él es la misma palabra y ellos necesitaban continuar creyendo a la palabra. Gracias a Dios por esa bendición tan grande, hermanos, cuando el pueblo de Dios toma convicción y cree, hermanos, a lo que la palabra del Señor nos dice. Gracias a Dios por ello, hermanos. Entonces, ¿en qué tenemos que ser auténticos? Número 1, debemos ser auténticos en nuestra fe. Número 2, debemos ser auténticos en nuestras convicciones. Pero también hay una tercera cosa en la que debemos también ser auténticos, y eso es en nuestro servicio a Dios. Servir a nuestro Dios con un corazón verdadero. En el primer libro de Crónicas, por favor, otra vez regresamos al Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo número 28. Primero de Crónicas, capítulo número 28, hermanos, el versículo 9. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí encontramos al rey David hablando personalmente y muy seriamente con su hijo Salomón. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué gran consejo de David para su hijo Salomón. Primeramente, que Salomón conociera al Dios de su padre. Es muy importante que cada hijo conozca al Dios de su padre. Necesitamos conocer al verdadero Dios. Hay muchos hijos de pastores que han sembrado su esperanza en ir al cielo solo porque son hijos de pastor. Pero uno no va al cielo por ser hijo de pastor, uno va al cielo, hermanos, cuando uno se convierte a Jesucristo. Así que es importante que la iglesia, hermanos, tenga convicción en cuanto a estas cosas. Dice el versículo además, y otro consejo que le daba muy oportunamente, y el consejo era para que Salomón sirviera a nuestro Dios con un corazón perfecto. Sírvele con un corazón perfecto, hermanos. Dios conoce nuestro servicio. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice el versículo, sírvelo con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. Es decir, que no te obliguen a hacer las cosas. Hazlo porque te nace hacerlo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Dios está escudriñando, analizando cada sentimiento de nuestro corazón. Dios lo conoce, hermano. Él sabe cómo hacemos lo que hacemos. Él sabe que cuando trabajamos para Él, Él sabe cómo lo estamos haciendo, cuál es el sentir nuestro. Si lo hacemos de voluntad, lo hacemos con ánimo, con alegría, con gozo, o lo estamos haciendo a regañadientes. Y también dice que Dios entiende toda imaginación de los pensamientos. Todo lo que hay en nuestro pensamiento, Dios lo entiende. Él sabe, hermanos, las intenciones nuestras. ¿Por qué, hermanos, nos hemos metido al ministerio? ¿Por qué estamos dentro de nuestros trabajos sirviendo a Dios? ¿Por qué salimos a tocar puertas? ¿Por qué le hablamos de Cristo a otra gente? Dios sabe por qué lo hacemos. Y luego dice, hermanos, al final, si tú le buscares, es importante, hermanos, cuando hablamos del servicio a Dios, nosotros tenemos que comenzar por buscar a Dios. No podemos servir a Dios sin Él. Lo necesitamos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, hermanos, que nosotros debemos unirnos a Él. Venid a mí, el versículo 28 dijo el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero luego también dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Nos invita a unirnos a Él. El trabajo no lo vamos a hacer solo, vamos a tener que hacerlo juntamente con Él.
Si tú le buscares, dice David a Salomón, lo hallarás. No hay quien, hermanos, no encuentre a Dios, hermanos, si lo busca de corazón. Todo el que busca a Dios lo encuentra. Por eso dijo Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y luego termina diciendo David a su hijo, mas si tú lo dejares, si tú dejas a Dios, él termina diciendo aquí, hermanos, Dios te desechará para siempre. Y creo firmemente por qué David agregó esta partecita. Porque David fue testigo ocular, presencial, de que no le va nada bien a aquel que Dios desecha. Saúl, el primer rey de Israel, Dios lo desechó. Y a David le tocó estar frente a él cuando era atormentado por un espíritu malo que venía de parte de Dios para atormentarlo. No le va nada bien. Y él tuvo que estar ahí con su arpa para tocar, tratando de calmar, hermanos, el dolor, la tortura que era para el rey. Aquel mal espíritu que venía a su hogar, a su vida. Y David sabía lo mal que le iba a una persona desechada por Dios. Por eso le aconsejó a su hijo, no lo deseches, no lo dejes. Porque el día que tú lo dejes, Dios te desechará. Y ay de ti, el que va a sufrir, hermano. Algunos piensan que al salirse de la iglesia, que al irse del camino de Dios, algunos piensan que el que va a sufrir va a ser Dios. No, hermano, el que sufre es uno. La persona que abandona a Dios es el que va a sufrir. Gracias a Dios por los buenos consejos de David, hermanos. Quiero darle algunos versículos. Una vez más vamos a dar más versículos para que analicemos un poco este asunto del servicio que debemos rendirle a nuestro Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 7, busquemos por favor. Vamos al libro de los Salmos ahora y busquemos el capítulo número 7. Hay un verso ahí que quisiera que leyéramos en esta noche, hermanos. Capítulo 7, versículo número 9. Mire lo que dice aquí la palabra. Consúmase ahora la maldad de los inicuos y establece al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones, dice en la antigua versión, es decir, los pensamientos. Dios prueba, hermanos. Dios está probando cada corazón cuando se trata de servir a Dios en el área que Dios nos haya puesto, hermanos. En el área que tengamos que servirlo. Cualquiera sea el trabajo que Dios nos haya dado, Dios está escudriñando nuestro corazón para ver cómo lo hacemos, hermanos. Así que es importante que nosotros conozcamos que nuestro servicio está siendo analizado, que nuestro trabajo para Dios está siendo, hermanos, visto de parte de Dios, observado de parte de Dios, porque Él está observando nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hay otro versículo más en el capítulo 101 de este mismo libro de los Salmos, por favor. Capítulo número 101, vaya usted hasta ahí, por favor, dele vuelta a sus Biblias. Estamos hojeando nuestra Biblia en esta noche, hermanos, buscando un verso y otro. Capítulo número 101, dice el versículo 1, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. El verso 2, que es el que quiero que veamos esta noche, entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice el salmista, hermanos. Qué importante es que nosotros podamos aplicar a nuestra vida esa palabra que hoy en día poco se usa, integridad. Quiere decir que yo soy cristiano en el templo, soy cristiano en mi casa, soy cristiano en el trabajo, soy cristiano, hermanos, cuando hay gente alrededor de mí, pero también lo sigo siendo cuando no hay nadie conmigo. Eso es la integridad. Que el trabajo que hacemos para Dios sea tan perfecto, hermanos, y con tanta integridad que nosotros podamos hacerlo aun cuando nadie nos está observando. No necesitamos halagos ni aplausos de nadie para servir a Dios.
Si nadie nos reconoce aquí en la tierra lo que hacemos, hermano, no importa. Nosotros no trabajamos para los demás, trabajamos para Dios. Y es a Dios, hermanos, a quien debemos honrarle con nuestro trabajo en secreto. En la Biblia encontramos muchos personajes, hermanos, que no se mencionan gran cosa. Sin embargo, hicieron gran desempeño de su trabajo. Se esforzaron por servir a Dios. Gracias a Dios por los que se notan, por los cristianos que hacen cosas que se echan de ver. Pero ¿cuántos otros, hermanos, que están tras las cámaras, que están tras las cortinas, hermanos, pero que están sirviendo a Dios en silencio? Ese es el trabajo íntegro, de integridad a nuestro Dios. Que no buscan reconocimiento, que no buscan que alguien los alabe por lo que hacen, simplemente porque quieren honrar y servir a Dios. Los cristianos auténticos no buscan reconocimiento cuando se trata de servir a Dios. En el capítulo 139 de este mismo libro, por favor, 139, vamos hasta ahí, por favor, démosle vuelta más a nuestras Biblias. En este salmo, el versículo 1 y 2, por favor, dice el salmista David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Qué bendición cuando nosotros entendemos que el doctor de los doctores, el médico de los médicos, el creador del universo, ya examinó nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos sentimos mal, vamos al médico, buscamos que nos examinen, nos hacen estudios, nos examinan para ver qué anda mal en nuestra vida. Porque necesitamos, también nuestro cuerpo necesita la salud, la intervención de un buen médico, quizás de algún especialista. Pero qué bendición cuando se trata de nuestra vida y de nuestro corazón, necesitamos la intervención de nuestro Dios. Dijo David: Señor, tú me has examinado y me has conocido. Has reconocido todo mi cuerpo, todo mi ser, todo lo que soy. Y luego el verso 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios supo, hermanos, a qué fue a lo que yo me levanté. ¿Qué fue la razón, hermanos? ¿A qué horas me levanté? ¿A qué horas me senté? Dios sabe, hermanos, cuánto tiempo empleé para trabajar en Él. ¿Sabe que la mayoría de nosotros trabajamos, tenemos nuestros empleos, nuestros trabajos y nos desgastamos trabajando? Trabajamos, hermanos, de perdido aquí en Estados Unidos, de perdido se trabajan 8 horas por día. Ese es el horario regular. Y uno se cansa en el trabajo. Y uno, hermanos, dedica tiempo para hacer sus trabajos, porque uno espera conseguir lo necesario para el sustento de nuestros hogares, nuestras casas. Pero, hermanos, cuando se trata de servir a Dios, no hay mucho esfuerzo de parte de los creyentes, los cristianos, haciendo trabajo para la obra de Dios. Hay poco esfuerzo. Hay pocos hermanos que realmente entregan su tiempo, su esfuerzo, su cansancio a la obra de Dios. Qué bendición cuando los hermanos, dedican tiempo al Señor. Después de haber trabajado el día completo en su trabajo secular que tienen, llegar a su casa, simplemente darse un regaderazo, un baño para quitarse el sudor, comer algo para satisfacer su cuerpo, llenarse de energía de nuevo y salirse en la tarde, en la noche, para ir a buscar las almas para Cristo, o ir al templo a buscar qué hacer, porque siempre hay muchas cosas que hacer en la casa de Dios, hermanos. Qué bendición cuando hay cristianos así, que honran y que sirven a Dios y que lo hacen de corazón, y no esperan, hermanos, que alguien los empuje a hacerlo. No esperan que nadie les pida que lo hagan. Simplemente saben que necesitan estar ocupados en la obra de Dios. Dios, tú has conocido. No necesito que el pueblo me reconozca. Tú ya has sabido, Señor, a qué horas me levanto y a qué horas me siento. Pero sobre todo, dice el versículo, hermanos, has entendido desde lejos. Tú has entendido. Dios entiende exactamente lo que estamos pensando, mis pensamientos,
por qué hago lo que hago, las ideas que tengo de lo que estoy haciendo, hermanos. Qué bendición, hermanos, cuando servimos a Dios de esa manera. En el capítulo 17, pero ahora del libro de Proverbios, quiero que veamos otro verso más en esta noche. Me gusta que leamos versículos de la Biblia, porque así escuchamos más a Dios, más que al predicador. Por favor, hermanos, necesitamos oír a Dios. Algunas veces el predicador trae un versículo y predica todo lo que tenía en su mente, y luego se olvida de darle tiempo a Dios. El versículo 3 de este capítulo, Proverbios 17, versículo 3, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. Lo que prueba el corazón de los hombres, de los seres humanos, tanto hombres como mujeres, es Dios. Y a Dios no se le escapa nada, hermanos. A Dios no se le escapa ningún pequeño detalle. Siempre he tenido esto en mente. Dios es el Dios de los detalles. No hay cosa que usted haya hecho, por pequeña que sea, que a Dios se le haya pasado. Dios es el Dios de los detalles. Necesitamos que nuestros pequeños detalles sean hechos, hermanos, de verdad, de todo corazón. Y quiero terminar leyéndoles un versículo más en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Ese versículo que lo citamos muchas veces y a veces lo recitamos de memoria. Capítulo 15, versículo 58. Dijera el apóstol Pablo: así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todos los que hacemos trabajo, servicio para Dios, hermano, todo lo que hacemos no es en vano. Cada esfuerzo en nuestro trabajo para honrar a nuestro Dios nunca será en vano. Siempre traerá bendición a nuestra vida. Y si no es hoy, hermanos, será en aquel día cuando estemos en su presencia, cuando Dios bendecirá nuestras almas, hermanos, simplemente porque le honramos y le servimos. ¿Qué tanto estamos sirviendo a nuestro Dios, hermanos? ¿Cuánto servicio le damos a nuestro Dios? ¿Y cómo servimos a nuestro Dios? ¿Cuál es el sentir de nuestro corazón cuando se trata de servir al Señor? ¿Estamos sirviéndole de corazón? ¿Lo estamos haciendo con alegría, como dijera el Salmo número 100? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro Dios? Y otra, ¿qué tanto le estamos dando a nuestro Dios? Estamos desgastando nuestro cuerpo en nosotros mismos. Hermanos, nos estamos desgastando en nuestros trabajos seculares. Y a Dios, ¿qué tanto le estamos dando de nuestro esfuerzo? Hermanos, en esta noche Dios busca cristianos auténticos, cristianos verdaderos que tengan fe suficiente para creerle y honrarle, hermanos. Cristianos verdaderos, auténticos, hermanos, que tengan verdaderas convicciones, raíces profundas que no los deje mover ninguna adversidad. Pero también cristianos auténticos que sirvan con un corazón verdadero, que le quieran servir, hermanos, de todo corazón. En la obra de Dios hay tanto lugar, hermano, para la obra, para trabajar en la obra. Hay lugar, hay vacantes para que todo aquel que quiera servir, hermanos, pueda llegar y decirle: Señor, aquí estoy. Úsame en lo que tú quieras. Como tú quieras y a la hora que quieras, Señor. Te quiero servir. Que en esta noche, hermanos, tomemos un breve tiempo para meditar, para analizar en nuestras vidas, en lo que hemos escuchado esta noche. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Qué clase de servicio le estamos dando a nuestro Dios? Debemos mejorar todo eso. Debemos ser cristianos auténticos, sirviendo al Dios verdadero. Que en esta noche el mensaje haya servido, hermanos, para mover nuestros corazones, para retar nuestros corazones a hacer más por el Señor, para darnos la convicción de que vale la pena continuar adelante.
y mantener nuestra fe firme, sin fluctuar, sin moverse, firme en el Señor. Así que en esta noche yo les invito, hermanos, doblar nuestros corazones y si es posible, ¿por qué no? Doblar nuestras rodillas ahí en nuestras casas, ahí en nuestra sala, ahí en el cuarto donde usted está. Doblar por un momento nuestra rodilla y pedirle a Dios que Él nos ayude, porque queremos ser auténticos, no queremos ser falsos cristianos. Queremos ser cristianos reales y verdaderos, que honran y sirven a nuestro Dios. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Qué tan cierto es, Señor, que en los tiempos actuales vivimos donde hay mucha falsedad. Hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero que no tienen, Señor, una manera clara de comprobarlo, porque sus vidas, Señor, no son auténticas. No hay una auténtica fe, porque no te siguen. No hay una convicción firme, porque no permanecen. Y no hay un servicio claro a ti, Señor, porque nunca se involucran. Mi Dios, que esta noche hables el corazón y que las personas que han oído se den cuenta, Señor, que el cristianismo es mucho más que haber dado el paso de cruzar por la puerta y haber entregado nuestra vida a Cristo, que es ahora el tiempo de hacerlo con una convicción por medio de la fe, sirviendo a nuestro Dios. Gracias por esta noche. Pido que bendigas a cada familia que ha escuchado, cada persona que ha estado escuchando el mensaje hasta este momento. Pido, Señor, que en sus hogares, cada uno, Señor, invoque tu nombre, se acerquen a ti. Y también te ruego, Señor, para aquellos que están lejos de nosotros, que de alguna manera también ven y escuchan el mensaje, Señor, hasta ahí, Señor, que esta palabra sea de aliento, sea de fortaleza, traiga convicción y un reto para hacer más por tu obra. Mi Dios, gracias por esta noche. Gracias por hablar a nuestros corazones. Y a ti será toda la honra y toda la gloria. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.